Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. Hoy va a ser un programa muy especial porque pues nos visita desde Venezuela nada menos que Esther Rojas. Ella es comunicóloga, consultora en imagen de empresas y de otros organismos gubernamentales. Y como ya se ha adelantado en redes sociales y aquí en la misma televisora, los temas que vamos a tratar ahora tienen que ver con dos países que son muy queridos, pero que nos preocupan. Uno de ellos es Venezuela. Como ustedes saben, pues, están viviendo o sufriendo más bien el proceso de referéndum revocatorio del presidente. Y el siguiente tema es el de Brasil, que ya estamos en el desenlace, cuando ya se va a determinar qué va a suceder con Dilma Rousseff, que pues es inminente su destitución. Pues para empezar, pues vamos a tratar el tema de Venezuela, y bueno, pues damos la bienvenida a Esther Muchas Rojas. gracias, Enrique. Qué gusto que estés con nosotros, siéntate como en tu casa, que entre Venezuela y México pues hay grandes lazos muy estrechos. Y pues nos preocupa mucho, ¿no?, la situación del país. Y qué mejor que tú que vienes de allá, pues que nos platiques qué está sucediendo allá, ¿no? Porque se dicen muchas cosas, hay mucha desinformación. Y qué mejor que tú vienes de allá para que nos platiques cómo está la situación política, económica y social de tu país. Sí, la verdad es que tenemos un deterioro de todo lo que implica la vida en el país. No estamos hablando solamente de política, no estamos hablando solamente de economía, estamos hablando del tema social, inclusive ya repercute en el tema psicológico. Venimos de muchos años, ya después de 18 años de gobierno de lo que comenzó con el presidente Chávez y ahora sigue con Maduro, en donde los indicadores económicos, sobre todo en los últimos 10 años, se han deteriorado muchísimo, se ha desmejorado muchísimo la calidad de vida de todos nosotros los venezolanos, y eso sumado a, es consecuencia de medidas económicas, medidas políticas que se han traspasado al sector económico y que han mermado la producción, la productividad del país, y que cuando se suman a una caída significativa de los precios del petróleo, que es realmente quien sostiene al país, quien sostiene lo que es la economía y lo que es la producción de alimentos en el país, eso se nota muchísimo en la calidad de vida de los venezolanos. Pero a ver, antes de particularizar, a ver, mucha gente no sabe qué es eso de la revolución bolivariana, cómo es que hasta le cambiaron el nombre al país, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? Es que, mire, es muy importante porque, pues, desafortunadamente, pues Venezuela no es un caso aislado, ¿no? Hay otros regímenes similares, ¿no?, que como que han querido rehacer, ¿no?, rehacer al país y terminan no dándole en la torre, ¿no? Sería bueno que nos platicaras qué es eso de la revolución bolivariana, el chavismo, todo eso. A ver, platícanos así muy sucintamente. Okay, la democracia venezolana es una democracia que tiene similitudes con las democracias de toda la región, es una democracia relativamente joven. Vivimos unos procesos de caudillismo y de presidencias y golpes de Estado hasta 1958, cuando se instauró, digamos, lo que fue después de la Revolución de Octubre, que se llamó en Venezuela, un régimen de democracia, en donde durante todos esos años, hasta la llegada de Chávez al poder, había un bipartidismo, había un partido socialdemócrata, había un partido que es Acción Democrática, socialdemócrata, que se intercambiaban en el poder. Democracia cristiana y socialdemocracia. Y socialdemocracia. ¿Qué pasa? Hubo mucha corrupción, no a los niveles que tenemos ahora, pero sí hubo corrupción, hubo un divorcio del gobierno con el pueblo, y eso fue aprovechado por un movimiento que vino desarrollando un grupo revolucionario militar en el cual Chávez formaba parte. Se dice que ese grupo venía también ideológicamente apoyado por Fidel Castro. O sea, marxista, ¿no? Marxista, socialista, marxista. ¿Qué pasa? En un momento dado hay una ruptura, hay un golpe de Estado contra el presidente en ese momento, que era Carlos Andrés Pérez. A partir de allí se da un proceso en Venezuela en donde hay revueltas sociales y hay una ruptura. Se convocan elecciones y Chávez comienza a ser un fenómeno. O sea, era muy popular en Fue muy popular, ¿no? En principio dio el golpe de Estado, fue la persona de los militares que dieron golpe de Estado en el 99, que asumió su culpa, fue preso
y el presidente en ejercicio, después de lo que fue esa ruptura con la salida de Carlos Andrés Pérez del poder, él le da el indulto, lo indulta, y con ese indulto le da el empujón que necesitaba Chávez para convertirse en un líder político que necesitaba el país. Muchos sectores económicos y políticos creyeron en él porque estaban desesperanzados, divorciados de lo que era la política y los partidos políticos tradicionales hasta ese momento. Lo que llamamos aquí la partidocracia. Exactamente. Muchos grupos, como te decía, de poder, muchos grupos económicos, muchos partidos, líderes de partidos políticos lo apoyan y llega Chávez al poder. El día 1 que toma el poder, él rompe todas las alianzas que había establecido para llegar a ese poder y decide convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Con esa Asamblea Nacional Constituyente comienza la ruptura con lo que fue el proceso democrático del país hasta ese momento. Eso es muy importante, ¿no? Porque efectivamente, digamos, en lo que nos comenta Esther, había una bancarrota de la clase política, de la partidocracia, había también una crisis económica, ¿no? Pero muy leve en comparación. Claro, comparado, ¿no? Pero digamos, sí había una crisis, ¿no? Sí. Pero lo más grave era la cuestión de... ¿no? Si yo había apagado acá y... Esas cosas pasan, no hay problema. A veces la tecnología no nos ayuda. Yo había apagado aquí y Sí, esa crisis que hay es la que le da el impulso al chavismo como partido en ese momento, lo que era el PSUV, ahora llamado, y hace posible que él gane las elecciones, le da la legitimidad del pueblo para ganar esas elecciones. Pero digamos, aquí lo que quería destacar es que hay un líder carismático, sobre todo carismático, que aprovecha una crisis para llegar al poder, aprovechando esa bancarrota de la clase política tradicional que tenía fama de corrupta. Este esquema lo hemos visto en otros países de América Latina, que empiezan con grandes expectativas, pero aquí lo grave que nos está comentando Esther es que al día siguiente se da una como traición, diremos, ¿no? Sí, algunos aliados del gobierno lo llaman traición y ni siquiera es al día siguiente, es el mismo día que asume la presidencia. En su mismo discurso de investidura la presidencia dice: ya hoy convoco a Asamblea Nacional Constituyente. Que eso no estaba considerado. Estaba considerado probablemente hacer algo, probablemente convocar la asamblea, pero no en ese momento y no en esas condiciones, que es lo que dicen los que eran sus aliados en ese momento. A partir de allí comienza la ruptura y comienzan todos los cambios que han ocurrido en el país a partir de ese momento. Se hace la Asamblea Nacional Constituyente por el mismo carisma y el mismo empuje político que tenía el gobierno, tiene mayoría en lo que es la conformación de esa Asamblea Nacional Constituyente, se convocan elecciones y el Congreso es mayoritariamente también del PSUV o del Partido Chavista. Entonces, digamos, no fue solamente el ascenso de una persona, sino que nace toda una corriente política. Pero ¿no? siempre alrededor de esa persona. Ninguno de los líderes que están detrás de Chávez tienen el mismo poder de liderazgo que él. No, si él no les levanta la mano como no logra ninguna elección popular. Si no son apoyados por él, no logra ningún apoyo del pueblo. Él arrastra a todos. Él arrastró a todos hasta el día de su muerte y hasta el día después de su muerte. ¿Por qué? Porque él mismo, antes de irse a Cuba a operarse con la esperanza de regresar a seguir gobernando en el país, él pide que su vicepresidente sea la persona que siga los destinos del país durante su ausencia. Y luego algo que llama la atención es que, bueno, pues en la nueva constitución ya incluyó un nuevo nombre del país incluso, ¿no? Desde allí comenzaron los cambios y los cambios siguieron sucediéndose con cambiar fue impulsar una ruptura de lo que había sido el país hasta ese momento, con cambios tan trascendentes como el cambio del nombre país y cambios tan particulares como el cambio en la denominación de la moneda, el cambio en los billetes, el cambio en el simbolismo de lo que también es el país, con la incorporación de una estrella a la bandera nacional y cambios en el escudo nacional, cambios hasta la celebración del Día de la Bandera, que es un día que se celebra en todo el mundo. Y así fue cambiándonos todos los paradigmas, digamos, de referencia país, pero en paralelo también todas las instituciones, que se supone que hay una independencia de poderes públicos en donde el poder ejecutivo tiene poder y tiene decisión sobre ciertos aspectos, pero que debe ser refrendado por la Asamblea Nacional, y que en caso de que la Asamblea Nacional
trate de pasarse sobre la Constitución. Hay un Tribunal Supremo de Justicia que vela por el cumplimiento de esa Constitución y hay un poder electoral que vela porque las elecciones se hagan libres. En todo lo que fue el proceso de gobierno del presidente Chávez, fueron siendo tomadas paulatinamente por los partidarios del gobierno para que todas las decisiones, todas las ideas y decisiones que el presidente sugiriera o quisiera llevar a cabo en cuanto a medidas políticas, económicas o sociales, fuesen refrendadas y avaladas de manera inmediata y sin ninguna objeción. Y ese ha sido, digamos, de los errores que cometió la oposición, fue primero retirarse de las elecciones parlamentarias porque pensaban que las elecciones estaban siendo viciadas y que no tenía legitimidad el Consejo Nacional Electoral, y con eso le dieron la totalidad del Congreso Nacional al chavismo, con lo cual tenía la vía libre para aprobar todas las leyes o para crear todas las leyes que el presidente requiriera. Y con eso también le dieron el poder para elegir a los rectores del poder electoral, que son quienes deciden y quienes rigen el tema electoral, y también le dieron el poder para que decidieran y efectivamente nombrasen a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, que es quien dice si la ley va o no va. Entonces, ¿qué pasa? En el lapso de los 15 años de gobierno de Chávez, todo el aparato de gobierno que garantizaba el cumplimiento de las leyes, el que no solamente una sola persona tomara decisiones del país, hiciera lo que esa persona decidiera, sucediera, se rompió. Y en el país se hace y se dice lo que el gobierno necesita. Vean qué grave, ¿no? Se hizo una revolución, por decirlo así, contra un sistema político caduco, pero la idea de los venezolanos era avanzar en la democracia. Y resulta que en lugar de avanzar en la democracia, se va a entronizar una nueva dictadura. Entonces, ustedes comenzaron con una dictadura del siglo XX y ahora comenzaron una dictadura en el siglo XXI. Una dictadura que se está apoyando en todos los mecanismos que ofrece la democracia para legitimar el poder. Y comparada con las otras dictaduras, ¿esta fue peor que la anterior? ¿Que las otras que había habido en Venezuela? Nunca antes había habido un gobierno tan largo. Eso fue uno de los grandes cambios que hubo. No solamente, en Venezuela no era permitida la reelección, y mucho menos indefinida. Bueno, Juan Vicente Gómez sí duró un buen rato, ¿no? Sí, pero era otro país con otros tiempos, era otra sociedad que se movía a otros ritmos distintos a los que nos movemos en estos momentos. Claro, y quizás lo más grave no es quizás en este caso la extensión, sino la profundidad, ¿no? Exacto. Porque digamos, Juan Vicente Gómez, pues a final de cuentas era un ganadero, ¿no? Que no tenía un ganadero militar y... que no tenía un plan así tan ambicioso. Digamos que, ¿no? que en este caso tampoco Chávez era un personaje que tuviese una grandísima formación académica. Realmente su formación fue en la academia militar, con los conocimientos que le pueden dar a una persona en la academia militar, pero ni siquiera llegó al cargo de general, que es cuando el nivel de profesionalización se lleva a cabo para los temas, por ejemplo, de liderazgo y de gobierno. Pero digamos, me refería no tanto que, digamos, Juan Vicente Gómez no se le hubiera ocurrido hacer cambios tan bruscos como los que hizo Chávez, ¿no? Los cambios que hizo Juan Vicente Gómez fueron realmente revolucionarios en su momento, pero Venezuela no era la potencia en temas petroleros. ¿Pero le cambió el nombre al país? No, pero ejerció la presidencia no desde la capital de Venezuela, sino desde la ciudad donde él nació y donde él se sentía cómodo, que era un estado que estaba muy cercano a Venezuela, y eso era un tema duro. Pero Juan Vicente Gómez no quería ser una Venezuela socialista. No, porque sí, pero o sea, por eso digo, es un tema de ideologías, pero digamos en impacto social. Pero de sistema económico, o sea, ve la gravedad del asunto. O sea, Juan Vicente Gómez, con todo lo dictador que fue, no se le hubiera ocurrido hacer una dictadura socialista. No, pero como Chávez, sí. No, porque ¿no? él era Chávez sí quería hacer una dictadura socialista, sí, muy de la línea castrista, ¿no? Sí, muy parecida a la castrista. Muy en ese sentido, ¿no? Entonces, hay una influencia muy grande, no solamente en el tema ideológico, sino también en cómo apoyó el gobierno de Fidel Castro con todas sus tácticas y con todas sus estrategias para mantenerse en el poder, claro, para lograr que también Chávez se mantuviera en el poder y se mantenga a estas alturas todavía el presidente Maduro en el poder. Muy bien, amigos, pues como ven ya estamos entrando en materia, ya nos vamos acercando, acaba de mencionar a Nicolás Maduro, vamos a ver cómo es que se llegó a esta situación, porque pues, todavía con Chávez no se vivía una crisis de tal magnitud. Entonces, vamos a continuar con el tema de Venezuela, pero pues vamos a la pausa.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV y como podrán ver ya nos acompaña como todos los miércoles y nos da mucho gusto que se haya dado un espacio. Gracias, Enrique. Las actividades, Oscar Valencia, bienvenido. Un placer estar contigo como todos los miércoles. Una disculpa a nuestro auditorio y a quien nos ve, pero pues el tema de la función pública nos cuesta a veces un poco de trabajo cuadrar los temas, pero para mí es una prioridad estar con ustedes y hoy tener aquí a Esther es un gusto para mí también. Gracias, Esther. Pues mira, aquí Esther nos está platicando, ya hablamos de antecedentes, un poco el contexto chavista, y pues ya vamos a entrar más en materia porque se nos acaba el tiempo. Aquí vuela. Entonces vamos a hablar qué pasó, o sea, Venezuela vivió una época de auge con Chávez, pues se benefició del petróleo, ¿verdad? Pero pues, al final de cuentas era un auge artificial, porque la economía se petrolizó, y bueno, pues llegó Maduro, ¿y qué pasó, Esther? Ya llegamos a Maduro. Pues demos un salto mortal. Un salto cuántico. Sí, demos la un verdad, salto mortal. sí. Digamos que en las primeras épocas de Chávez sí hubo una bonanza petrolera que permitió que Chávez pudiera manejar todas las variables a su favor, inclusive en el entorno del país. Chávez siempre apuntó a que las cosas se tenían que hacer como él quisiera, a que la economía tenía que moverse como él quisiera y la productividad del país tenía que ir a lo que él le convenía. Esa actitud creó una ruptura con el aparato productivo nacional. ¿Qué pasó? Las empresas dejaron de producir, dejamos de ser autónomos y autosuficientes para producir los alimentos que consumimos desde allí, alimentos, gasolina, y pare usted de contar, vestido, vivienda. Qué complicado. ¿Qué pasa? Todo eso era subsidiado por los altísimos precios del petróleo. El petróleo comienza a bajar y comenzamos a hacer aguas, como diríamos acá en México. Un derrumbe brutal, ¿no? Un derrumbe que venía, y eso, los últimos años del gobierno de Chávez, ese derrumbe venía y no había manera de sostenerlo, porque Venezuela no es una potencia petrolera. Venezuela tiene mucho petróleo, pero dejó hace mucho tiempo de influir en los precios del mercado del petróleo. Pero déjame entonces hacer un comentario. Entonces lo que había creado Chávez era un castillo de naipes. Exacto. Que al final de cuentas, por más que uno quisiera mantenerlo con el status quo que había, era un tema que esa curva tenía que venir en un momento dado y ustedes lo sabían y lo sentían. Exacto. Y no se estaba haciendo nada para resolverlo. ¿Qué pasa? En paralelo se deteriora la salud del presidente, muere, y antes de morir, él en su esperanza de volver al país, porque bueno, sí, él era una persona muy carismática, pero él además pensaba que era inmortal, y que él iba a vencer el cáncer y que iba a volver a gobernar el país. Por supuesto, decide
tengo que ir a operarme, no me queda más alternativa y voy a volver y tengo que dejar a alguien acá, alguien que me sea fiel, Claro. alguien que me haya demostrado que realmente está comprometido con mi proyecto, independientemente si tiene liderazgo, independientemente si sabe cómo gobernar un país, independientemente si es una persona con el carisma dentro del partido y fuera del partido para llegar, porque es una persona que está allí de transición, yo voy a regresar. Lo deja él, muere, y ni modo, el país entra en crisis y hay que elegir presidente. Y algo en lo que sí ha trabajado el chavismo durante todo el tiempo y en lo que se sigue manteniendo, que para mí es lo único que sigue siendo igual desde el comienzo hasta ahora, es que están claros en que su único objetivo es mantenerse en el poder. Y van a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder. Entonces, a pesar de las rupturas que hay internamente, de los grupos de poder que hay dentro de lo que fue el partido de Chávez o el movimiento que fundó Chávez, Claro. porque ya no podemos llamarlo de ninguna manera porque son grupos y con intereses muy distintos, todos están trabajando por mantenerse en el poder a costa de el bienestar de la población, a costa de lo que sea. Y ese es el proceso que estamos viviendo ahorita. Comentaba Pero se vuelve una alianza muy perversa, ¿no? Totalmente, una alianza muy perversa que cuando la combinas con el tema de que el aparato de gobierno fue totalmente chavista, totalmente manejado por el gobierno y de acuerdo a los intereses del gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder electoral y la presidencia, obviamente. Claro. Entonces, es un tema muy complicado. Muere Chávez por el mismo empuje de lo que significa el tema de que murió Chávez, murió mi Mesías, se hacen las elecciones muy pronto y el resultado es muy ajustado. Hay tendencias que dicen que perdieron por 3 o 4 puntos, pero al final, o sea, Con no el sé, a poder las 10 electoral, a las 11 de la noche dicen perdimos, y a las 11 de la noche dicen perdimos, y a las 11:20 dicen no, ganamos, ya sabemos que ganamos. Sí, aquí, Pero en México con 1000 votos. aquí en México diríamos fue una elección de Estado. y Exacto. que se les cayó el sistema en un momento dado y después dijeron, Realmente no se sabe, no entendemos por qué quienes vivimos en Venezuela no entendemos por qué la oposición no hizo nada. Decidieron, bueno, ganó Maduro y está allí en la presidencia, pero el descontento sigue. O sea, el señor realmente tiene una situación país inmanejable para un estadista. Y para una persona que no es estadista, imagínate lo complicado que puede ser una persona que no es estadista, que además no tiene realmente un compromiso de un equipo de gobierno, un compromiso de partido por llevar un país adelante, sino solamente por mantenerse en el poder. Todos están cuidando su parcela y viendo cómo se extiende más el poder y cómo logran sacar el mayor beneficio mientras dure. Esa es la situación que tenemos, entonces todo está sostenido en palillos, pero el descontento popular es inmenso. No hay dinero suficiente para mantener a la población fiel al pueblo, que es quien realmente elige porque es la masa, Claro. fiel a tu partido, fiel a tu proyecto como gobierno, y pasa lo que pasó en diciembre del año pasado, que pierden las elecciones de la Asamblea Nacional por primera vez Claro. en todo el periodo de Chávez, pero además por una diferencia abrumadora. Gana. Cada vez me recuerda mucho la situación con Salvador Allende en Chile, ¿Sí? de que también o sea, la situación económica era terrible y se vino el golpe de Estado. ¿Tú a qué le atribuyes que en Venezuela tengan la lealtad del ejército? Porque han mantenido lo que no pudo hacer Allende en Chile. Se mantiene a dinero. Claro. A dinero. Realmente en Venezuela los únicos grupos que están bien social, política y económicamente, ya hablamos del tema social en relativo, porque dentro del tema social tenemos que englobar el tema seguridad y realmente no hay seguridad para nadie en el país. Es el estamento militar. Los privilegios para el estamento militar son altísimos. Y a partir de esos privilegios es que hay una lealtad completa. Los privilegios han llegado al punto que ahorita en Venezuela hay un presidente, que es el presidente Maduro. El vicepresidente es un cargo elegido libremente, o sea, elegido por el presidente directamente y lo puede cambiar el día que quiera. Y ahorita se creó una vicepresidencia que controla todo el aparato productivo y económico del país, que es un militar. Claro. Ese señor está a nivel del presidente. Sí, por Y supuesto. ese señor maneja todo el poder. Pero a ver, déjenme hacer un comentario. Según yo y lo que recuerdo de la historia de Venezuela, es que ha habido golpes de Estado y golpes de Estado uno tras otro, organizados por el ejército, y yo estoy seguro que la ciudadanía debe tener miedo que en esta desestabilización, con esta ingobernabilidad que se está generando, con una institución que está
corroída por dentro y perversa en sus propios fines, que es simplemente mantener el poder y generar los beneficios que se están haciendo para ellos y tratando de comprar la mayor cantidad de ciudadanos que te alcance en la medida en que tú primero agarras lo tuyo y luego repartes a todos los demás. También como ciudadano te daría mucho miedo que otra vez el ejército fuera quien tomara las decisiones y otro golpe de estado para no como plantear un tema democrático que parece que va avanzando, como fue la última elección, y que podría ser como la luz al final del túnel, pero tienes que mantener esa parte del ejército tranquila, porque sea el gobierno que sea, el ejército se va a volver a imponer, va a decir, sea Chávez, sea Maduro, sea el que sea, yo tengo que seguir con mis propios privilegios, si no, tomaré el poder una vez más. Eso es muy buen apunte. Sí, bueno, hay dos cosas. La primera que quisiera puntualizar es que realmente yo creo que ninguno de nuestros países latinoamericanos, para no meterme con el mundo, tiene una memoria tan de largo plazo con el tema de las dictaduras. Claro. O sea, hace casi 60 años que tuvimos la última dictadura en Venezuela, en el 58, y realmente creo que no va. Creo que ese recuerdo no lo tenemos tan vívido de que no va a haber golpe de Estado. Y segundo, en Venezuela, como te digo, los militares dieron un golpe de Estado de facto. O sea, los militares están gobernando en el país de alguna manera. Es una percepción que tenemos todos y que se puede ver en cómo los militares están metidos en todas las instancias de gobierno del país. O sea, y la Maduro última fue sería vicepresidente. Están gobernando. Maduro sería un títere, digamos. Hay quienes dicen que es un títere y a las pruebas nos remitimos cuando vemos los actos de gobierno. Claro. Cuando vemos los grupos de poder, cuando vemos, por ejemplo, que antes de que la presidenta Tibisay Lucena del Consejo Nacional Electoral, que es el poder electoral en el país, dé sus anuncios y diga que no va a haber tiempo de hacer referéndum, sale un líder del gobierno a decir no va a haber elecciones y da los argumentos antes que los de la señora. Y bueno, lo que comentó Oscar es muy importante, ¿no? Que más allá de esas salidas golpistas, la oposición eligió una vía democrática. Exacto. Entonces sería bueno que ya entráramos en materia del referéndum, que es finalmente el tema del programa. Uh-huh. Entonces, me gustaría que hay una imagen que tenemos sobre las etapas del referéndum, ojalá no la pudieran proyectar. Sí, por favor. Entonces, mira, aquí tenemos, aquí está la imagen del referéndum. Platícanos cómo han sido estas etapas del referéndum, ¿no? ¿Cuándo empezó a convocarse? En fin. Mira, yo creo que más que ensayar detalle a detalle las etapas del referéndum, hay un tema aquí que sí quisiera puntualizar y que lo comenté. La instancia del poder electoral es una instancia que está regida por los intereses del gobierno, o sea, va apuntando al mismo interés del gobierno, que es mantenerse en el poder. Claro. Por más que haya una ilusión de que sí, hay dos rectores que son de independientes, la mayoría son abiertamente militantes del gobierno, y ellos están apuntando a que los lapsos se extiendan de tal manera que no sea posible hacer el referéndum revocatorio en los lapsos para lo que se quiere, que es realmente revocar al presidente. Pero sí se ha avanzado, ¿no? Mira. Se ha avanzado, pero ¿qué pasa? No existía en Venezuela una legislación específica que diga el referéndum se hace de esta manera y los lapsos son estos. Una vez que la Mesa de la Unidad Democrática, que es quien ha actuado como partido de gobierno, que realmente no es un partido, sino es una alianza de partidos y de sociedad civil, ¿no? Para aglutinarse y realmente poder efectivamente actuar contra el gobierno como unidad. Es un contrapeso. Es un contrapeso. Decide convocar, decide o logra activar el mecanismo del referéndum revocatorio. En ese momento comienza el CNE a empezar a crear lo que él dice que son los mecanismos para que sea realmente convocado. Cuando se convocó el primer referéndum revocatorio, cuando Chávez estaba en el gobierno, que se convocó el referéndum revocatorio para saber si la Asamblea Constituyente iba o no iba, no se hizo una verificación de firmas como se está haciendo ahorita. La verificación se hizo después para convocar el referéndum. Aquí, para hacer la petición, decidieron que había que hacer una verificación de firmas y que yo necesitaba un lapso de tiempo para hacerlo. Y todos estos lapsos que el CNE está anunciando, y el último que anunció hace pocas semanas, es un reglamento inventado según la conveniencia del gobierno, que vuelvo y repito, sigue siendo, me mantengo en el poder. Pero a pesar de eso, la oposición ha ido cumpliendo con todo. Ha ido cumpliendo, ¿por qué? Porque así como el gobierno está haciendo todo disfrazado o apoyándose en el mecanismo democrático, como te decíamos, si estamos en una dictadura democrática, disfrazada de democracia, asimismo, la oposición está agotando todas las instancias para demostrar
que ellos también están apegados al tema democrático y que realmente quien está violentando todo lo que significa la democracia y los procesos establecidos en nuestra Constitución, que además es chavista, los están violentando ellos mismos. Pero digamos, en este momento, ¿en qué etapa se va del referéndum? Estamos esperando a que sea a la fecha de septiembre para que el CNE diga cuándo se puede comenzar a recolectar las firmas para ese 20% para efectivamente convocar el referéndum. Pero sobradamente tienen ese 20%. ¿Cuánto es el oposición. 20%? Exactamente. El 20% del padrón son 4 millones y tantos de firmas. Y es un número de militantes que la oposición sobradamente los tiene con todas las... Claro que sí, las va a recopilar en un tiempo muy corto, Claro. pero el CNE va a volver otra vez a decir, bueno, entonces yo quiero que sean 50 firmas de los que votaron en el estado, en cada uno de los estados, y como no tiene 50 firmas no va. Y acuérdate, están enfocados en mantenerse en el poder. Entonces, le van a buscar cualquier resquicio, cualquier hay, pelo en la sopa para decir que no. En esta primera etapa, ¿qué pasa? Aparecieron personas fallecidas firmando. Aparecieron personas que firmaron 2 veces. ¿Tú crees que una persona comprometida con la oposición va a ir a firmar 2 veces? No, pues claro que ¿O no. va a ir a firmar con una cédula de una persona fallecida? No, pero Estrategias de guerrilla para el gobierno, son estrategias del gobierno para crear un ilícito electoral y basándose en ese ilícito electoral, también entonces anular la petición de referéndum revocatorio. ¿Cuándo es la fecha límite para que se pueda convocar, si en el supuesto de que el referéndum sea revocatorio? ¿Cuándo es la fecha límite para que pueda haber el referéndum elecciones? revocatorio se tiene que realizar antes de la segunda semana de enero, del 10-17 de enero, para que para que efectivamente se revoque al presidente. O sea, el 19 de enero sería... El 10 de enero. 10 de enero sería el límite para que se realice el referéndum. Pueda haber elecciones. Para que pueda haber elecciones con cambio de presidente. Sí, pero yo creo que hay que ser muy puntuales en lo que nos está diciendo Esther. O sea, todo esto del referéndum es una cortina de humo. Por más que la oposición, por más que los ciudadanos, por más que los venezolanos quieran llegar a ese referéndum, va a haber 40,000 trabas y obstáculos para que lleguen ahí. No va a suceder. Maduro va a llegar al 2018. Eso va a ser una realidad triste y lamentable para Venezuela, pero así va a ser. No, porque la otra opción es que si se hace, o sea, yo veo muy difícil que no se haga el referéndum. O sea, el cronograma anunciado por CNE apunta a que el referéndum con los lapsos de ellos se realice en febrero del 2017. Se efectuó en febrero del 2017 y ¿qué pasa? No queremos a Maduro como presidente, es lo que dice la recolección de las firmas. ¿Qué hacemos? No hay elecciones, simplemente se revoca el presidente y queda en el cargo del presidente el vicepresidente, que es una persona de confianza elegida. Esa es la maniobra del gobierno. Ya saben que la van a perder, pero están alargando los plazos para que no haya elecciones. Ahora yo te diría, pues mejor yo soltaría el tema del referéndum y llegaría a la elección de 2018, que es cuando se le vence el término a Maduro. Sí, eso es lo que el tema es el costo político que tiene eso. Claro. Porque la oposición, desde el día 1 que llegó Maduro al poder, dijimos, ok, aceptamos que perdimos, o que nos hicieron, o que nos perdieron, pero lo vamos a revocar el día 1 que podamos revocarlo. Y no lo van a hacer. O sea, efectivamente lo apunta lo que dice el gobierno a que no se va a dar. ¿Qué pasa? Esto es los lapsos políticos, esto es lo que se escucha en política, pero del otro lado hay un caldo de cultivo en el país con unos indicadores económicos muy serios. Tenemos prácticamente hiperinflación. Los economistas dicen que no es inflación tener una inflación de 400% en un semestre. Honestamente, cuando tú vas a comprar una cosa hoy y al mes siguiente cuesta 4 veces más, o peor aún, no la puedes comprar porque no la consigues, para mí eso es hiperinflación. Vamos a tener que ir a la pausa y regresamos.
Ruiz Robles, Corredores Públicos y Peritos Traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, pues muy preocupados, ¿verdad?, por lo que está sucediendo en Venezuela. Y pues yo le preguntaría, ya para concluir el tema, le preguntaría a Estela, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar allá? ¿Qué crees que pasa? ¿Cuál es el futuro de Venezuela a corto, a mediano y a largo plazo? Cada vez según tú? se ve muy negro, ¿no? Sí, la verdad es un panorama muy negro, sobre todo por el impacto en la sociedad y en el ciudadano de a pie que tiene toda esta situación. Porque a todas estas estamos frente a una pugna por el poder, en donde oposición y gobierno están tratando de llegar al poder. En teoría, quien lidera el gobierno es el responsable del bienestar del país. Bueno, estamos viendo ahorita en este momento que quien lidera el gobierno es el responsable del deterioro de la calidad de vida del venezolano desde todo punto de vista. ¿Qué sigue? No lo sé. El gobierno de Chávez se mantuvo durante tanto tiempo en el poder por unos precios del petróleo altísimos, un barril de petróleo por encima de $100 el barril. Claro. Lamentablemente, para lo que significa el país, el precio del petróleo va subiendo. Mientras el petróleo suba un peso o un dólar, un centavo de dólar, eso es un centavo de dólar más que va al gobierno de Venezuela a financiarlo y a mantenerlo un segundo más en el poder. Entonces, ¿qué sigue? En el corto plazo, hasta que no haya una crisis y toquemos más fondo de lo que pensamos nosotros que estamos tocando, no creo que haya un cambio importante en el país. Tiene que haber una sinceración, si cabe la palabra, si existe la palabra, por parte de nuestro liderazgo político, o nuestro liderazgo de país, para realmente impulsar y trabajar todos en pro de un país, no simplemente por un oportunismo de llegar a un cargo. Nos aliamos para llegar allí y ya luego que lleguemos cada quien vela por sus intereses. Digamos que crear esa alianza para volver a construir un país. O sea, es un país que está muy deteriorado, que está no cayéndose a pedazos, sino que se cayó a pedazos y que depende de terminar de caer para que no haya como este grupo que está ahorita en el poder se mantenga, se quiera seguir manteniendo para que se dé ese cambio que esperamos. O sea, no hay el caldo de cultivo perfecto para una revolución o un golpe de Estado otra vez. Sí, pero volvemos, o sea, ¿quién da golpes de Estado? Los dan los militares. Los militares forman parte del gobierno.
¿Y no crees que en un momento se sacudan el ala chavista y digan, yo voy a gobernar y ahora soy yo quien gobierna? O sea, ¿qué les falta? O sea, el gobierno les dio todo el poder para que No tomen hay decisiones. necesidad de para ese que golpe no de tienen Estado, ya ninguna está. necesidad, ya Se dio está. de hecho. Facto está. Desde mi punto de vista, de facto está. Y los ciudadanos no agarrarían las armas y se levantarían A contra... ver, hay un tema que no ¿Sí? tocamos en el interín. Hubo un momento en el que el gobierno se sintió que podía haber una amenaza en el estamento militar, porque sí había un grupo que estaba como alzado contra el gobierno, y fue efectivamente el grupo que hizo que se impulsara aquel golpe de Estado de Chávez, que cuando Chávez salió del poder 3 días y después regresó. En ese momento, la respuesta del gobierno fue a armar a grupos paramilitares liderados por cubanos en muchos de esos casos. Y esos grupos están ahorita armados, y esos grupos son los que, digamos, que gobiernan de alguna manera los sectores populares del país. Y realmente el estamento militar, a quien le temería, a ese grupo. Pero ese grupo son gente armada por intereses particulares que tienen que ver con mantenerse ellos en el poder y que gobiernan inclusive el tema de dentro de las zonas más populares. Pero son los vasos comunicantes. No, distribución de drogas, claro, que son los delincuentes, que están robando, que están... Entonces, es un tema, como te digo, complicado desde todo el punto de vista y la verdad, decirte... tener la varita, no quisiera yo más que tener una bola de cristal para ver cuál es la respuesta. Sí, todo apunta a que es un estallido social realmente lo que haría falta para llegar allí, pero digamos el ciudadano venezolano no es un ciudadano que esté acostumbrado a las guerras. Digamos que antes de eso tuvimos golpes de Estado, caudillos que querían llegar al poder, pero que se la pusimos muy fácil. Pero la clase media no se involucraba en eso. Más allá de las guerras de independencia, somos muy pacíficos y eso está jugando. Bueno, este tema evidentemente no lo vamos a poder agotar hoy. Me gustaría que antes de que pasáramos al tema de las encuestas, hiciéramos un breve comentario de Brasil. Claro. Como ustedes saben, pues ya el juicio político a Dilma está llegando a su etapa final. A fines de agosto se va a dar la votación definitiva del Senado, que ya sabemos van a destituir a la presidenta. No sé qué piensas de todo este juicio político, lo que está pasando en Brasil. ¿Qué podríamos decir así muy sucintamente? Muy sucintamente, o sea, Brasil no llegó al punto que llegó Venezuela, en donde el poder, el presidente y todo su aparato, digamos, de gobierno llegó a todos los estamentos del país. Y hay una clara diferenciación entre lo que es la política y la economía del país. El hecho de que para mí el poder económico fue el que sacó a Dilma Rousseff del gobierno. Aprovechó unos manejos de corrupción, que evidentemente tiene que haber algún basamento. Para mí todos los gobiernos de alguna manera del mundo en algún momento cometen algún acto de corrupción, por lo menos de este lado de Latinoamérica se ha comprobado. Claro. En el caso de Venezuela ese fue el detonante para que sacaran al presidente Carlos Andrés Pérez y llegáramos a Chávez. Y precisamente este tema de la economía y la fortaleza de la economía y este poder económico que de alguna manera sí quiere al país y sí quiere impulsar al país y si tiene la capacidad para mover el país, es el que está impulsando este cambio. Ahora, una muestra también de lo que sucede en el país es, por ejemplo, en la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas, como solamente con que el presidente se parara frente al micrófono, todo el estadio lo abucheó. Entonces aquí estamos viviendo un divorcio entre lo que es lo económico y lo social, entre esos tres estamentos. Entonces, en la medida que estos cambios que está impulsando este gobierno, con o sin legitimidad en la economía, repercutan o bañen en lo social y que mejore la calidad de vida de los brasileños, pues vamos a tener un gobierno estamos que viendo no sea... como el escenario, y a lo mejor está haciendo mucho futurismo para que regrese Lula un momento dado. Sí. Pero si tiene temas de corrupción, procesos... Pero al final de cuentas... Pues pero la figura más importante, si a mí me preguntas políticamente ahorita de Brasil, sigue siendo Lula. Pero está sujeto a procesos judiciales. Claro, pero si este gobierno de transición logra realmente mejorar los indicadores económicos al punto que eso se traduzca en bienestar para la población, puede ser el final del movimiento laborista de Lula. Claro. Muy bien, amigos, pues yo creo que el tema de Brasil lo vamos a ver con mayor profundidad más adelante, ya que pues haya nuevos sucesos, ¿verdad?, que ameriten regresarlo. Simplemente pues es un tema que hemos hecho un seguimiento.
Ahora veamos las encuestas ya para terminar. Pero qué peligroso es el populismo, ¿eh? Sí, de verdad. la verdad que sí. Ese sería como la moraleja. Hubo una encuesta el domingo pasado publicada en el Reforma, que es importante, ¿verdad? Por ciertos volteretas que se están dando aquí en México. Claro. Y bueno, me gustaría que Oscar, que ya conoce bien esta encuesta, que les anticipo que la vamos a ver en 2 partes porque es larga. Bueno, la encuesta nos plantea la intención de voto por partidos y si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por qué partido votaría? Entonces la encuesta los plasma con unos bonitos globos de colores y pone al PAN en un globo azul con 27%, al PRI con un globo rojo escarlata, 22%, luego el Morena con un globo azul, digo carmín, con un 18%, y luego vienen los independientes con un 11% en un globito morado, luego viene el PRD con un 6% en un globo amarillo, el verde con un 5%, y luego viene este partido que es Movimiento Ciudadano con 3%, y el otro, habló de cualquier otra posibilidad, en el 8%. ¿Qué es lo más notable aquí, Oscar? Yo desde mi muy personal punto de vista es que veo que el PRI y el PAN siguen compitiendo como primero y segundo lugar. Porque el PAN le da la voltereta al PRI. El PAN brinca al PRI, que se había mantenido durante muchas de las encuestas así, pero también nos plantea esta encuesta en particular, que Morena como partido no va en primer lugar, sino va en el tercer lugar. Y el PRD se hunde. Y el PRD se desinfla de una manera importantísima. Pasemos a la siguiente, por favor. Luego nos habla de los candidatos por partido y habla que Andrés Manuel López Obrador tiene el 30%, con una opinión buena o muy buena, luego regular con un 23% y mala y muy mala con un 33%. Entonces aquí está dividido en 3 sectores importantes. Pero es más superior lo negativo que lo positivo, ¿no? Los negativos hoy son más grandes que los positivos, ¿no? Es un hecho importante. Igual que Osorio Chong, que tiene 28% en negativo, 17% en positivo y 15% en regular. Margarita Zavala supera, por ejemplo, sus positivos a sus negativos con 23%, 15% en regular y 20% en negativos. Y luego vamos con Mancera, que tiene un 23% en negativos, 17% en regular y 15% en positivos. Ricardo Anaya tiene un 16% en aceptación, 13% en regular y 15% en negativos. Luego Erubiel Ávila tiene un 12% en positivos, 10% en regular y 22% en negativos. Y ahí nos vamos a Mario Fabio y a otros más. Ya los demás pero sí menores, también hay ¿no? que destacar que el que tiene mayor conocimiento es Andrés Manuel, pero también los mayores negativos. Exacto. O sea, sí es muy conocido porque lleva todo el siglo en campaña. Así es. Pero son mayores los negativos a los positivos. De las siguientes, ¿usted a quién preferiría como candidato del PRI a la presidencia de la República? Y en la población en general ponen a Miguel Ángel Osorio Chong con 18% y los simpatizantes del PRI con el 21%. Después viene Erubiel con un 9% y con un 15% en simpatizantes, y Luis Videgaray con un 4% y un 4% en los dos términos. Entonces, Osorio aparentemente ya es Osorio el candidato, es el candidato, aunque parece ser que por la llegada de este señor Enrique Ochoa, pues todo parece indicar que todo está puesto para que sea Luis Videgaray el candidato, porque es de ese equipo. Aunque los números digan otra cosa. No le ayuda nada. En las siguientes, ¿quién preferiría usted como candidato del PAN a la presidencia de la República? Y Margarita Zavala tiene un 31% en población general y 43% en simpatizantes. Yo considero que así es, como militante del PAN. Como simpatizante. Y como simpatizante y militante en este caso. Militante. Ricardo Anaya tiene un 22% y un 30% en simpatizantes. Puede ser que sea un número también real. Y después viene Ricardo Moreno Valle con un 9 y un 11. ¿Tú estás en el PAN? ¿Qué tan real es esto? Es totalmente real. O sea, realmente, a ver, las encuestas están decantando de manera importante la preferencia de Margarita para la militancia. Pero igualmente, también lo que está haciendo Ricardo es que está visitando cada estado que visita Margarita. Al día siguiente lo visita Ricardo y reafirma con la estructura que quiere ser y que puede ser candidato. Pasemos a la última de este primer bloque de encuestas. Dice, ¿usted estaría dispuesto a votar por un candidato independiente para la presidencia de la República? El 66% dice que sí, el 26% no y el 8% no sabe. De los siguientes, ¿usted a quién preferiría como candidato independiente para la presidencia, para presidente en el 2018? Y dice, Jorge Castañeda podría ser el que la población en general ubica más. Que es el que Y tiene a más tiempo partidista en 9. campañas de ¿sí? los independientes. Pedro Ferriz de Con tiene 16% y 18%, que también está haciendo su campaña en radio. Y el Bronco ha bajado en sus términos de preferencia con un 13% en población en general y 10% en apartidistas. Muy bien, amigos, Otro pues nos sabe. tenemos que despedir. Les prometemos que en el próximo programa, que vamos a cumplir 2 años. 2 años. 2 años me está acelerando. Y bueno, pues vamos a seguir comentando la encuesta y ya veremos otro tema de interés
nacional o internacional. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Felicidades a mi Victoria.